la clase pasada estuvimos hablando de los distintos elementos de un modelo de plan de cuentas. Habíamos tratado por grupos. Arrancamos con el grupo del activo que teníamos. Por ejemplo, los elementos de una caja, que decíamos que era dinero disponible. Por un poquito más acá, si lo ven. Habíamos hablado del banco, que son fondos depositados en una entidad bancaria. El banco, cuenta corriente, ¿verdad? Cuando hablamos de valores a depositar, nos referimos que son los cheques o los valores que vamos a llevar al banco, que todavía no fueron entregados a la institución, para que luego se pase a nombre banco, cuenta corriente. Tenemos las mercaderías, que se relaciona a los bienes, los cuales nosotros vamos a hacer la venta del producto para tener una ganancia. También identificamos lo que eran los rodados, que son los vehículos que utiliza la institución o el comercio para realizar su explotación, su actividad comercial. Y como también nosotros hablamos de que teníamos rodados, mercaderías, valores como ser efectivo, caja, banco depositado en cuenta corriente y valores a depositar, que son los cheques, también nosotros necesitamos los equipos de computación. Esos equipos de computación que a nosotros nos agilizan la tarea. Tenemos algunos, verán que algunos comercios tienen el lector del código de barras. También hablamos sobre el terreno o el espacio físico que puede tener la institución para realizar la explotación comercial. Vieron que en el centro hay muchos locales que están alquilados y otros son de propiedad de los comercios. Entonces, es importante en la contabilidad hacer su discriminación y distinción entre qué es un terreno, qué es un alquiler, qué es un edificio. Bueno, luego tenemos, habíamos hablado de los edificios, como había mencionado recién, los muebles de oficina, que son los que son utilizados, por ejemplo, las sillas, las mesas, si tenemos algún mobiliario en la recepción. Vieron que algunas obras sociales tienen así, una especie de sofá o living para atención al público, algunos tienen dispenser. Las instalaciones se refieren propiamente a, vieron que en los comercios están las estanterías, las estructuras donde se colocan los productos. Se ve mucho más en los supermercados o mini mercados, que están las estanterías o góndolas, le dicen. También puede ser las vitrinas, ventiladores de techo, aire acondicionado, los carteles. Bueno, todo eso representa lo que son los elementos del activo. Cuando hablábamos de derechos a cobrar, hablábamos propiamente dicho de los valores que nosotros tenemos para hacer ejercer nuestro derecho. Por ejemplo, cuando nosotros vendemos una mercadería a crédito, el cliente no nos paga, pero nos firma un pagaré. Creo que, Cata, vos me habías preguntado una diferencia en el cheque o el pagaré. Creo que me habías preguntado algo de eso la Sí, clase sí, sí, pasada. sí. Bueno, Yo, ahora no me, del sí, aportador, creo que el cheque es aportador. exactamente, el cheque al portador. Bueno, cuando hablamos de deudores varios nos referíamos a aquellas personas que tienen una deuda pendiente con el comercio, pero no está relacionada con la actividad principal. Por ejemplo, deudores a cobrar o cuentas por cobrar se refiere netamente a la gente que nos debe a nosotros por alguna venta a crédito de mercaderías, relacionado directamente a la mercadería. Pero suponiendo en el caso que el comercio quiere renovar lo que es un mobiliario, lo vende, pero lo vende a crédito, eso no es, vender mobiliario no es relacionado a la actividad principal. Supongamos que vende hierba, el comercio solamente vende hierba y vendió una mesa, la mesa no está relacionada a la actividad principal. Entonces de allí sería deudores varios porque se relaciona con un producto que es totalmente distinto a la actividad con la que se desarrolla. Tenemos cheques diferidos a cobrar, son los cheques que tienen una fecha postdatada o diferente a la fecha de su emisión. Los documentos a cobrar son los pagarés, que decía recién, firmados para la empresa. También habíamos hablado como activo los anticipos a proveedores. Los anticipos a proveedores son cuando nosotros vamos y compramos un producto que el proveedor no lo tiene aún. En esta época, como yo estoy construyendo, les cuento,
En muchos lugares está viendo faltante de materiales de construcción. Entonces ustedes van a Vercomat, a Yanix, a lugares donde son proveedores de productos de construcción, Bertoncini también, y le dicen, no tengo hierro, no tengo cemento, no tengo cal. Pero ustedes van, compran el producto con la promesa de que les reintegren a la semana, o sea, que el proveedor les diga, mira, ya recibí la mercadería, te llevo. Eso para nosotros es un activo, es un derecho, entonces es un anticipo a proveedores. Solamente quiero aclarar que el anticipo a proveedores está relacionado a la actividad comercial. Si la empresa tiene como objeto vender insumos de construcción, el anticipo a proveedor está relacionado a los insumos de construcción. Si la empresa está relacionada a la venta de comestibles, el anticipo a proveedor tiene que ser por comestibles. Si ustedes en un asiento contable ven que le hacen un anticipo a un proveedor, pero dice que el proveedor les va a vender perros, animales, y ustedes se dedican a la venta comercial de productos de mercadería, no tiene nada que ver con el objeto de la empresa. Entonces no hay que mezclar eso. Siempre el proveedor está relacionado con la actividad principal. También habíamos hablado de los anticipos de sueldos. Los anticipos de sueldos están relacionados con las entregas de sueldos, como dice la palabra, con relación a lo que van a cobrar posterior a su ejercicio laboral. Es decir, ustedes piden un adelanto de sueldo del mes de noviembre y estamos en octubre. Entonces, eso es un activo para el empresario. Bueno, ahora bien, tenemos pasivo. Recordando lo que era el pasivo, sabemos que el pasivo son las obligaciones con las que tiene la empresa. Son las deudas. Así como nosotros en el activo reconocemos todos los derechos que tenemos y los bienes que son de propiedad de la empresa, en el pasivo reconocemos las obligaciones o las deudas que tiene la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de proveedores, sabemos que el proveedor es el preventista, como dijo Cata la clase pasada, que es el que nos rinda a nosotros las mercaderías para poder ubicarlas y venderlas. El proveedor es la persona que a nosotros nos suministra de la mercadería para vender. Muchos comercios, ahora cada vez es más estricto, pero se manejan con cuenta corriente. Va el proveedor, o el preventista en realidad va, levanta el pedido y luego le manda la mercadería que necesita el comercio. Eso contablemente se denomina proveedores. ¿Por qué? Porque son los que nos brindan la mercadería que nosotros necesitamos para ejercer la actividad en nuestra despensa, en nuestro kiosco. Bueno, cuando hablamos de acreedores, es también una obligación que contrae el dueño del comercio, pero relacionado con otro producto que no se trata de una mercadería. Por ejemplo, ustedes venden comestibles y se entienden que si compran en cuenta corriente, la cuenta es proveedores. Pero ustedes venden comestibles, pero se fueron a comprar una máquina, una computadora. La computadora no está relacionada a la actividad principal del comercio. Entonces, de allí ahí forma parte el concepto de acreedor. Es una obligación que nosotros asumimos por un producto que no es una mercadería. Cuando hablamos de obligaciones a pagar, las obligaciones a pagar o documentos a pagar son pagarés firmados, pero desde nuestro lado, siempre ubicándonos desde el pasivo son las obligaciones que asumimos. Entonces, si ustedes compran mercadería, esa mercadería que la compran a crédito y firman un pagaré, esas son las obligaciones a pagar o documentos a pagar. Ahora, ¿qué es un anticipo de clientes? Así como nosotros hoy mencionábamos que vamos a un comercio y resulta ser que no tiene la mercadería porque no tienen stock y les llega el fin de semana o la semana que viene. Cuando nosotros los clientes van y nos quieren comprar a nosotros la mercadería,
y nosotros no tenemos. Es dar vuelta a la situación. Cuando yo voy y le pago al acreedor, son anticipos a acreedores, a proveedores, perdón. Pero cuando a mí me pagan, yo le estoy debiendo al cliente. Por eso es un anticipo de clientes y para mí es una obligación. Porque yo ya asumí una obligación y no tengo la mercadería para entregar. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Cheques diferidos a pagar. Los cheques diferidos a pagar, así como son los cheques emitidos, son obligaciones. Si se acuerdan en la unidad 3 que habíamos hablado de distintas clases de cheque, el cheque es una obligación de pago cancelatorio a favor del tenedor del cheque. Puede ser que el tenedor esté escrito en el nombre de la persona o esté endosado, o sea, diga para quién, a favor de quién es. A favor de Carolina, Juliana o de Catalina. Cualquiera de las tres dice el nombre completo y ellos son los responsables de poder cobrar el cheque. Bueno, esos son los cheques diferidos, con la diferencia de la palabra diferidos por el tiempo, no es de cobro instantáneo. Por ejemplo, hoy es 7 de octubre y yo les emito un cheque con fecha 21 de octubre. Entonces ustedes recién al 21 de octubre pueden ir a la ventanilla del banco y cobrar. A eso se refiere. Recién a retirar a cobrar el cheque. Exactamente. Cumplido el plazo, ustedes tienen el derecho a hacerlo exigible. Ya es exigible, pero la fecha se le dice que es postdatada, posterior en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de gastos a pagar, muchos se van a confundir entre la diferencia de gastos y costos. Para no mezclar tanto la diferencia, los gastos son los que ustedes asumen para la actividad, ya sea, puede ser gastos para poner un valor representativo de un producto, gastos de un producto, gastos de un alquiler, gastos de, a ver, no se me ocurre mucho. Gastos de alquileres, tenemos gastos de seguros. Ustedes, por ejemplo, todos los meses incurren en el pago de un seguro, el seguro de la moto, del auto, el seguro de la casa. Esos son gastos. El día que ocurre el siniestro, ustedes están cubiertos, pero para ustedes es un gasto periódico. Bueno, ahora vamos a hablar del rubro del patrimonio neto. ¿Cuáles son las cuentas que pertenecen al rubro de patrimonio neto y qué significa el patrimonio neto? El patrimonio neto es el derecho de los socios que tienen sobre el activo, una vez cancelado el pasivo. Si ustedes se ponen en la ecuación, esto es lo que yo tengo de activo, mis derechos. Yo tengo mis obligaciones. Entonces, si ustedes dentro de sus obligaciones, una vez que cumplen, así como dicen, pagan los impuestos, realizan gastos en insumo de consumo, lo que sea, de vestimenta, alimentación, escolaridad, lo que sea. Lo que les sobra a ustedes, para ustedes es una ganancia, es un saldo. Es como que, a ver, es como que ustedes ganan 10.000 pesos al mes, de esos 10.000 pesos gastan 5.000 en las obligaciones de impuestos, de comida, de combustible, todos los gastos. ¿Cuánto les queda? 5.000. Si ustedes llegan al 30 del mes y les sigue sobrando 5.000, eso ya es un ahorro para ustedes. Bueno, contablemente funciona igual. Ustedes tienen sus obligaciones y tienen por otro lado sus derechos. Una vez que ustedes cumplen con todo eso, ¿qué es el capital que ustedes le quedan? Bueno, esa es la definición de patrimonio neto. Es el capital que ustedes tienen una vez cubiertas las obligaciones. En una empresa comercial, cualquiera sea el rubro que se va a desempeñar, siempre a la hora de constituir la empresa es necesario determinar cuál es el capital con el que van a constituirse. Capital se le dice a todo, ya sea monetaria o físico. Si ustedes van a poner un negocio por la calle Perón, ¿qué tienen que tener? Una caja registradora,
tienen que tener estanterías donde van a poner sus productos, la mercadería, tienen que tener un personal, El local. el local, toda esa inversión, claro, no todo burbuja, sí, perfecto, Cata. Entonces, toda esa inversión que ustedes hacen, todo eso forma parte del capital. Y aparte de eso, tienen que tener una solvencia económica, porque los dueños o propietarios del negocio tienen que aportar un capital. Es decir, arrancamos con 20.000 pesos, por así decirlo. 20.000 pesos es lo que aportaron, pero si ustedes empiezan a sumar los gastos de habilitación, los gastos de libre deuda de falta, los gastos de impuestos de inmobiliario, de tasa, que mucha gente que les alquila le exigen eso. Los gastos que tienen en mercadería, porque mucha gente tiene mercadería, abre un local y tiene mercadería en stock. Todo eso son aportes efectuados por los dueños. Ahora bien, cuando ustedes empiezan a realizar su actividad económica, cuando empiezan a vender, ustedes van a ir teniendo un resultado. Así como yo les decía hoy, ustedes cobran 10.000 pesos, gastan 5.000 pesos y llegan al 30 del mes, mañana primero vuelven a cobrar y siguen teniendo 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos para ustedes es un resultado, una ganancia, un ahorro. En los comercios pasa lo mismo. Los comercios, ¿qué hacen? Tienen un resultado del ejercicio, es decir, ¿cuánto vendí el mes pasado? Vendí 80.000 pesos. De esos 80.000 pesos, una vez que yo cubrí mis obligaciones, le pagué a mis proveedores, me quedan 20.000 pesos de ganancia. Ese 20.000 pesos de ganancia es un resultado del ejercicio. Con la diferencia que nosotros medimos contablemente una empresa dentro de un ejercicio económico que decimos que es un año, los 12 meses del año calendario. Con eso nosotros podemos decir, me fue bien este año, con esa actividad pude realizar, no sé, por decir, gané 100.000 pesos por la venta que tuve todos estos meses que desarrollé mi actividad. Entonces, el resultado del ejercicio, ¿qué es? La diferencia entre los ingresos que yo obtengo por la venta menos los gastos. ¿Cuáles son los gastos? Gastos de alquileres, como decíamos hoy, del local, gastos de pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, lo que es monotributo, si es responsable inscripto, si tengo personal. Entonces, esa diferencia es lo que hace al análisis para saber si a nosotros nos fue bien o no como empresa. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto. Cuando una organización entrega valores sin recibir un bien o servicio a cambio en ese momento, lo que estábamos hablando hoy, nace un activo, nace un derecho. Es decir, yo tengo derecho a exigirle a quien entregue esa suma de dinero que me entregue el producto o lo conveniado. Es cuando ustedes van a una casa de comercio y les dicen, quiero tal producto, y te dicen, no, no está, me llega la semana que viene. No existe más en la jerga, pero antes se tomaba la costumbre de comprar el producto, hacer una seña esperando que llegue. Y de esa forma ustedes hacían una reserva. Esa reserva es un derecho, es un activo. Para ustedes es un derecho y con eso lo pueden hacer valer. Caso contrario pasa cuando ustedes reciben esa seña y ustedes están en la obligación de cumplir con el cliente. Es la misma figura pero dada vuelta. Ustedes son los dueños, yo soy la cliente. Entonces yo le exijo a ustedes que me entreguen la mercadería a tal fecha. Dándonos la vuelta, ustedes son los clientes, yo soy la dueña. Yo tengo un derecho, una obligación hacia ustedes. Es lo mismo, nada más que cambiamos de posición la situación de la obligación y del derecho. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, el caso similar me pasó acá en Claro, Bien. sí, Sí, las casas de que no telefonía tenía, tienen. sí, no tenía tenía un solo celular y yo quería otro y entonces me dijo que no llegaba.
Ajá, Pero sí, teníamos que dejar, como dice usted, una contraseña, eso te piden. sí. Obvio Profe, que yo, necesariamente yo quería el teléfono, así que entonces no dije nada. sí, ¿quién más pregunta algo? Hola, hola. Profe, Sí, diga. Hola, Liliana. estoy acá tengo que hacer una clausura, así que Hablando, ponga la mujer y ya vuelvo. ¿Para dónde te va? Decime. Estamos clausurando. Después le digo dónde, profe, porque están haciendo despelote. Uy, bueno, bueno, que te sea leve, Liliana. Listo. No se Esto, dice despelote, se dice quilombo, se dice lío. entró que así es, muy bien, Rosario. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, 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 por Dios. No, encima yo le estaba habilitando el local a un chico y por Dios, tiene, no sé, 20 millones de multas, se quiso morir, pero bueno, ya está, ya, marche preso. La jueza no le va a hacer la habilitación, así que no, 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 no. hasta que no se pague todo libre de descuento, no. No, no, sí me dijo como 36.000 pesos de multa dentada, ¿no? Y Así sí tiene que pagar eso primero. tiene que pagar, pero bueno, está en penitencia porque cayó en malas manos, así que bueno, 200, marche preso, dijo. Bueno, Y sí. eh, creo que habíamos hablado un poco más de lo que eran las cuentas de gastos. A ver, a ver, a ver. Uy, se me fue. Bueno, habíamos hablado un poco de alquileres perdidos. Bueno, vamos a ver esto. Servicios brindados por terceros. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un personal en relación de dependencia, como la mayoría de ustedes son, y yo también me incluyo, nosotros prestamos un servicio de lunes a viernes en un horario normal. Eso genera una obligación para el empresario, en nuestro caso, los que trabajan en la municipalidad, el intendente tiene la obligación de abonarnos el sueldo. Vos, Cata, que estás en una escuela, la directora, el Ministerio de Educación por ese lado, es El decir, Ministerio de Educación. claro, claro. Yo Entonces, soy por del eso, gobierno, chicos. exactamente. Entonces, ustedes, ¿qué pasa? A la denominación de la obligación que ustedes tienen que tienen a su favor, ustedes en este caso son los que tienen el derecho, se denomina sueldos o cargas sociales. Contablemente se lo denomina así, entonces cuando ustedes perciben son sueldos a pagar, por ejemplo, se discrimina cuando ustedes tienen que abonarles, les deben abonar el sueldo. Sí. Ahora, cuando la empresa, por ejemplo, la empresa tiene una actividad y tienen un problema, como hablamos, así como estaba diciendo Liliana en el ejemplo, yo estaba haciendo un allanamiento y supongamos que el comerciante necesita el asesoramiento de un profesional letrado, de un abogado. El asesoramiento de un abogado en la denominación contable es honorarios profesionales, se suele aclarar. Entonces, con esos honorarios profesionales se puede aclarar o agrupar, por ejemplo, sueldos de abogados, sueldos de los contadores que hacen las liquidaciones, si hay que hacer, necesitamos un perito, el sueldo del perito, si necesitamos, por ejemplo, hacer una escritura, los honorarios profesionales de un escribano, todo eso engloba lo que es honorarios. Ustedes van a ver que en lo que es un plan de cuenta contable, a ustedes le da mucha flexibilidad. Eh, Está mal que diga la palabra, pero ustedes pueden inventar la denominación de la cuenta con la que van a utilizar. Si, por ejemplo, ustedes están realizando, hacen consumo de luz, muchos ponen luz o energía eléctrica. Se entiende que es eso el gasto o la cuenta. Pero si ponen gastos de luz, consumos de luz, erogaciones de luz, todo es válido. No es que hay una definición exacta para cada cuenta. Por ejemplo, la telefonía. Muchos ponen gastos de telefonía, otros ponen gastos de telefonía celular, otros ponen la empresa, no sé, Telecom, Claro, personal. Es muy flexible, es muy flexible.
Lo importante es que ustedes, en el detalle del plan de cuentas, sepan a qué se refiere. Cuando tienen, por ejemplo, los impuestos a pagar. Vieron que impuestos es una palabra muy amplia. Ustedes como impuestos pueden decir el IVA, pero pueden ser también ingresos brutos, puede ser impuestos a las ganancias, pueden ser netamente los impuestos que estamos obligados a pagar, como es la luz, el agua, el impuesto municipal. O sea, la clasificación o la discriminación, eso es muy flexible, y eso no quiero que ustedes se enrosquen tanto, porque cuanto más simple lo vean, mucho mejor. El tema de seguros. Hoy había mencionado que ustedes tienen un seguro cobertura, por ejemplo, seguro de vida, tienen un seguro de riesgo de trabajo, tienen un seguro sobre el transporte de la moto, el seguro del auto, todos son seguros. Nada más que depende del tipo de seguro que contraten, ustedes le pueden agregar o el nombre de la empresa, por ejemplo, Triunfo Seguros, San Cristóbal, Sanco Seguros, o seguro automotor. Eso es flexible, eso es muy flexible, así que ese no hay problema. Ahora, cuando hablamos de costos, ¿qué son los costos? Ustedes tienen que tener en claro que el costo es el sacrificio económico necesario para realizar una venta. Si ustedes, por ejemplo, para realizar una venta necesitan instalar una vitrina en la vereda del local. Vieron que la mayoría de los locales ahora nos atienden en la puerta, casi muy pocos nos dejan pasar. Esa vitrina tiene un costo, pero ese costo nosotros lo reflejamos como un costo consumido, un costo necesario para realizar la venta. Que eso lo tenemos que absorber, es decir, absorber, pero lo trasladamos. Si ustedes, por ejemplo, compraban un producto y le salía 30 pesos, ese producto 30 pesos le recargan 15 pesos más por el costo necesario de poner la vitrina, capaz de tener el alcohol en gel, un detector de temperatura, todo lo que sea necesario para que ustedes puedan vender. Ustedes van a seguir vendiendo, nada más que tienen que tener mayores medidas de seguridad. A ver, tenemos 2 minutos más. Ahora bien, ustedes, cuando se refiere a la palabra ingresos, ¿qué se imaginan? Ingresos puede ser ingresos en efectivo, ingresos en especie, puede ser ingresos por venta de mercaderías, ingresos por la prestación de un servicio, ventas por productos que no son precisamente mercaderías. Pueden ser que, como les decía hoy, venden una estantería, venden un insumo que era del negocio y lo quieren refaccionar. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es registro contable. Les doy la definición, hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos. ¿Qué es el registro? ¿Qué es registrar para ustedes? Es transcribir, es dejar constancia escrita. Yo a lo largo de la materia les digo que constantemente nosotros tenemos que dejar por escrito lo que hacemos. En la contabilidad es eso. Ustedes tienen que transcribir y dejar por escrito todas las operaciones que realizan. Rosalba, ¿me querés decir algo? No, que yo hace 15 años dejé por escrito que me casé. Bien, Consta en actas. consta en acta. Muy bien, hay que hacerlo valer. Yo también lo dejé, pero no, hace 2 años recién. Está bien, está bien. Por lo menos, viste, para quejarse, acá firmaste, así que acá está. Muy bien, Rosalba, muy bien. Bueno, entonces eso es el registro contable, ese soporte donde nosotros transcribimos las operaciones y dejamos constancia de ellas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. En 10 minutos volvemos. Voy a tomar un poquito de agua y les vuelvo a mandar el link. Continuamos con el ejercicio. Nos vemos, chicas, en un ratito. Vale, profe. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, profe.